grabación. Zoom ahora tiene una nueva actualización que me avisa que estoy grabando cosas. Es el futuro. Ajá. Leímos todos Frankenstein. Espero que sí. Espero que hayan leído todo Frankenstein. Creo que además es una novela maravillosa. Bueno, creo que no se pueden quejar, muchachos. La gran verdad es que la selección de lecturas que hice para ustedes este semestre ha estado increíble y tienen que agradecerlo porque, cónchale, vale. A veces uno se encuentra con cada cosa y Frankenstein no es la excepción. Es una novela fantástica, es una novela cargada de una horrorífica belleza o de una belleza horrorosa, que no es lo mismo, pero parece. Y como todo lo que hemos leído está fundamentado también en un mito. Creo que en este caso es mucho más obvio el mito al que Frankenstein se remite, porque ya la autora, Mary Shelley, nos lo advierte desde su título. Frankenstein o el moderno Prometeo. Los más curiosos seguramente habrán ido a investigar sobre el mito de Prometeo y hayan de alguna forma saciado su sed de curiosidad al adentrarse en el mito prometeico y tengan quizás un poco más de ideas relacionadas con relación a lo que leyeron en Frankenstein. Los que no, pues muy mal por ustedes, pero muy bueno porque, bueno, yo les hago la tarea porque esa es mi función, no me queda de otra. Pero si no fuese mi función, pues yo me reiría nada más y seguiría de largo. Ni les haría caso, ni les prestaría atención. Evelyn dice que se le hizo más sencilla leer en comparación al Golem. Pues claro, porque son narrativas distintas. Una cosa que seguramente, y que yo creo que es valiosísimo que pongan el ojo sobre las lecturas, es sobre los géneros, sobre las formas narrativas que cada una de estas novelas construye para adentrarnos en sus mundos y en sus imaginarios. Pasamos de una lectura muy cercana de la Ilíada a través de narraciones en primera persona casi testimoniales sobre los eventos de la guerra de Troya, a luego adentrarnos en un delirio también narrado en primera persona de una manera mucho más laberíntica, aunque la Ilíada es un laberinto en sí mismo, como lo fue el Golem, para adentrarnos en esta caja china de narraciones que es Frankenstein, pero que son muy identificables. Un poco ya hablaremos de esto más adelante, pero sí es bueno que ustedes mismos empiecen a reconocer las voces narrativas de los autores y las formas como se nos narran las historias, porque digamos que, por ejemplo, quienes tengan intereses narrativos o quienes tengan intereses investigativos en el análisis crítico literario, son cosas a las que hay que prestarles la atención necesaria para indagar sobre lo que se nos está narrando, por qué se nos está narrando de esa manera. Todo es un símbolo. Recuerden que esta clase, o lo que de alguna forma he construido con esta materia, se trata básicamente sobre la constante vinculación y asociación simbólica, porque el arte en sí mismo es un símbolo. Quienes vieron clases conmigo en algún momento en el taller de expresión oral y escrita, posiblemente esto les quede y les resulte mucho más claro, porque el taller de expresión oral y escrita un poco se adentraba en el significante y el significado de lo simbólico, de los signos y de los símbolos, porque son bastiones, digamos, que sostienen y que sustentan toda composición creativa, desde la literatura, que es el caso en el que estamos, hasta el cine, por poner un ejemplo mucho más moderno. Así que bueno, Frankenstein. Para entender el mito de Frankenstein habría que como meternos de lleno en
lo mítico de donde parte Mary Shelley para la composición de su novela, Prometeo. Es muy difícil hablar de Prometeo porque Prometeo no es un dios de la mitología griega. Prometeo es mucho más que un dios. Prometeo es un titán. ¿Por qué digo que es mucho más que un dios? Ya va, denme un segundo, que no puedo, están tocando la puerta de mi casa. Ya ven. Ok, disculpen. Ok. ¿Por qué es difícil hablar de Prometeo? Porque no es un dios, es un titán. Y los titanes son previos a la llegada de los dioses. Es más, se genera todo un conflicto entre titanes y dioses para ganar una batalla y se va a poner además en lucha el poder. Prometeo es aliado de Zeus en esta batalla entre titanes y dioses, porque además son familia. Podría decirse que Prometeo es una suerte de tío de Zeus. Es algo que si ahondamos en el mito realmente podríamos identificarlo. Varios escritores de la antigüedad escribieron sobre el mito de Prometeo y es una figura que luego se va a rescatar en el Renacimiento y en el Romanticismo, que es al que pertenece la etapa a la que pertenece la escritura de Frankenstein de Mary Shelley, un movimiento literario liderado por quien hizo la apuesta para que se escribiera la novela, el caballero Lord Byron, romántico por excelencia y guía estética y de moda de la época. Digamos que toda la mitología sobre la que se construye el imaginario que llega hasta el día de hoy puede consultarse de una manera mucho más certera a través de la figura de Ovidio, que fue un poeta romano, no griego, romano. Recuerden que los romanos, de alguna forma, de alguna particular forma, modificaron o digamos que se apropiaron, hicieron un ejercicio de apropiación sobre el mito griego, y lo que hicieron fue básicamente cambiar nombres, ¿no? Zeus no es Zeus, es Júpiter, y así con la gran mayoría. Ares es Marte, y Atenea es Minerva. Solo que habría que saber identificarlos, pero básicamente están contando la misma historia. Ovidio, en sus poemas de la Metamorfosis, hace referencia al poema de Prometeo, o a la historia o al mito de Prometeo, y en la Metamorfosis dice algo que nos puede acercar, puede de alguna forma introducirnos a la figura mitológica de Prometeo. Ovidio en la Metamorfosis dice: faltaba un ser vivo más noble y más capaz de alta inteligencia y que pudiera dominar al resto. Nació el hombre, sea que el creador de las cosas lo hizo con divino germen, origen de un mundo mejor, sea que la reciente tierra, separada hace un momento del alto éter, retenía los gérmenes de su pariente al cielo. A esta, el hijo de Jápeto, mezclándola con pluviales aguas, la moldeó a imagen de los dioses que gobiernan la totalidad. Y mientras los restantes seres vivos miran la tierra inclinados, dio al hombre un rostro elevado y le ordenó mirar al cielo y alzar su rostro erguido hacia los astros. Así la tierra, que poco antes había sido ruda e informe, convertida vistió desconocidas formas de hombres. Es particular que Natalie, por ejemplo, ahorita, no, Evelyn, en el chat haya puesto el comentario de que se le hizo más sencilla de leer en comparación al Golem, pero que no haya hecho el comentario realmente decisivo entre la manera como nosotros podríamos asociar este mito a la creación de Adán en el mito hebreo
aparecido en las Sagradas Escrituras y en la Torá que vimos cuando estudiamos el golem. ¿Por qué? Porque el mito de Prometeo, así como el mito en el Génesis, es un mito creacionista. Y es bastante singular el hecho de que el mito de Prometeo esté asociado a la creación divina del hombre. Pues para Ovidio, y dentro del concepto de lo mitológico donde aparece Prometeo, Prometeo realmente vendría siendo nuestro Dios o el Dios que nosotros conocemos como Dios. Pues de Prometeo estamos hechos y compuestos nosotros. Prometeo es el hombre que nos dio vida a través de la tierra y el agua, armando un mononoke, un bodoque de barro, y dándole escultura de hombre a imagen y semejanza de Dios Padre. Interesante porque este mito se asocia de alguna forma muy directa al mito del Génesis, visto en el golem, ¿no? Básicamente tienen los mismos componentes. Se genera una figura de hombre, un muñeco de barro, que debe ser impregnado de un viento divino. Ahora bien, cuando Prometeo crea este hombre ya nace con el viento divino, pero le falta algo. Si en la Biblia el viento divino es el que le da la oportunidad y el que le da la forma al hombre de generar razón, conciencia y creatividad, es Prometeo el que va a buscar la manera de generar esta conciencia en el hombre para que no termine siendo un animal más. Esto forma parte además de la vinculación que tiene el mito con su propio hermano. Prometeo es hermano de Epimeteo. Zeus le encarga a Epimeteo y a Prometeo la creación de bestias que gobiernen, no que gobiernen, sino que habiten la tierra. Epimeteo se encargará de crear toda la vida animal, olvidándose por completo de generarles o de darles razón, sino dotándolos de un sentido, de una intuición de supervivencia y dotándolos además de la posibilidad de que ellos mismos sean devoradores de sí mismos de manera sustancial para que, bueno, para que sostengan su propia vida. Por eso hará a los más pequeños más rápidos y a los más grandes más lentos, para que esta cadena no se devore dentro de sí misma, sino de que todo tenga un curso regulado, ¿no? Prometeo, al ver que su creación es la de un bodoque tonto que no sabe hacer nada, sino que se comporta como una bestia en el medio de todas las oscuridades, reptando en cuevas, saciando el hambre como pueda, devorando lo que sea. Dice, qué desdicha de mía que al crear a esta criatura tan hermosa, pues esta criatura no tenga la posibilidad de valerse por sí mismo como yo o como todos los demás dioses. Y se embarca en la búsqueda de ver cuál es el elemento para que el hombre pueda tener este fuego divino que le va a permitir generar su propia salvación. Por eso es tan interesante en el mito de Ovidio y la metamorfosis, cuando Ovidio hace referencia que mientras los demás seres están inclinados viendo la tierra, el hombre eleva su mirada hacia arriba viendo el cielo, lo que los distancia por completo a uno de otro. Evelyn dice algo que me llama la atención de los mitos de creación, es que todos los creadores infunden el aliento viento de vida, quizás porque es algo intangible e invisible, y al serlo nadie puede refutarlo. Pero acá en este mito es donde cambia por completo la simbología, el elemento infundador de conciencia, de creación.
No estamos hablando de viento, de aliento divino. Vamos a hablar de fuego, que es lo que lo convierte en algo tan maravilloso, porque de alguna forma el fuego, más que el viento o el aliento divino, como elemento asociado a la naturaleza, igual que el viento, es mucho más productivo para el hombre que el viento. E incluso el hombre por sí mismo genera un aliento de vida a través de su boca, pero no tiene un dominio realmente del viento porque es una cosa mucho más etérea. En cambio, el fuego puede ser generado, es generado a través de los efectos naturales, pero el hombre tendrá que aprender a través de sus propias capacidades a generar ese fuego para su propia subsistencia, para poder cocinar la carne que se coma, porque si la come cruda, el hombre pues va a estar asociado directamente al animal que no es o que está dejando de ser. Entonces, Mary Shelley se agarra de este mito para componer Frankenstein y da un twist bastante notable. Ya no es un dios el que está creando la vida, es un hombre que equiparándose a un dios va a generar vida. Y sobre todo este paradigma se sustenta la maravillosa obra de Mary Shelley, que para quienes no lo saben, la escribió con apenas 18 años. Lo cual, ya yo no, porque yo estoy viejo, pero si yo fuese ustedes, estaría sumamente deprimido. ¿Qué han hecho ustedes a los 18 años que sea equiparable al Frankenstein de Mary Shelley? Darle like a memes en Instagram. Eso es lo que han hecho. Ok, sigamos adelante. Entonces aquí tienen una imagen un poco para que le den una referencia visual a Prometeo, que es el que está haciendo la figura del hombre, tallándolo a partir del barro, y su hermano al lado, Epimeteo, que está cortando unas uvitas para dárselas de comer al pequeño cabrío o perrito que está ahí consigo a sus pies. Es un llamado de atención. Deprímanse. Es necesario que se depriman para que logren cosas geniales. Es la única manera. O sea, para que se queden viendo el techo, pónganse a hacer cosas. Y así se olvidarán de estar deprimidos y se pondrán realmente a crear. Hagan uso del fuego divino que les dotó Prometeo. Y no, bueno, no sean unos bodoques como un golem, ahí todos tristes y derrotados y violentos porque no tienen la capacidad de hablar. Entonces aquí tienen a Prometeo, nuestro creador, según el mito griego, y a Epimeteo, su hermano, el creador de todas las demás criaturas bestiales que habitan la tierra. El mito de Prometeo, yo un poco ya se lo resumí, pero quiero volver otra vez a indagar en él para que por favor lo tengan claro, porque sobre este mito se sustentan todos los símbolos sobre el cual se escribe y se genera la novela de Mary Shelley. Entonces, el resumen del mito es Prometeo, que es un titán, engaña a Zeus en un banquete y este castiga a la humanidad quitándoles el fuego. ¿Por qué Zeus engaña a Prometeo en un banquete? Porque Zeus, un poco envidioso por la creación divina de Prometeo, al ver que estas criaturas están hechas a imagen y semejanza de él, pues él, que es un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede y que todo lo tiene, pues él dice, pues si estas cosas van a existir, estas cosas tienen que rendirme a mi tributo, porque yo soy Zeus, el más grande Dios habido que existirá y existirá jamás sobre el mundo y sobre el cosmos y sobre todo lo que habite, porque yo soy el creador de todo eso. Prometeo, que es un tipo muy sagaz, y ya luego indagaremos en la etimología de su propio nombre, que nos va a dar la respuesta de esa sagacidad.
le da a elegir dos cosas a Zeus que van a ser las que él le va a entregar a los hombres para que los hombres, pues en los ritos sagrados, le rindan el tributo que Zeus quiere. Y corta una vaca, se deshace de una vaca, de un buey, y pone en dos grandes vasijas. Por un lado, los huesos del animal y tapando los huesos del animal, toda la grasa, para que se vea como un gran suculento de carne. Por otro lado, en la siguiente vasija pone toda la carne del animal, pero por encima de la carne, la piel de la bestia. Por supuesto, como Zeus, como Dios ambicioso que es, pondrá su atención y su mirada sobre la vasija de la grasa, pensando que esta vasija contiene toda la carne del animal que va a ser para él, mientras los humanos simplemente se satisfacirán con los huesos de la bestia. Cuando Zeus descubre este engaño por parte de Prometeo, pues por supuesto se altera y promete vengarse de Prometeo. Y la venganza será quitarle el fuego al hombre, lo que hará que Prometeo robe ese fuego para entregárselo a los dioses. Y una vez más, Zeus, en respuesta a esto, lo va a encadenar al monte del Cáucaso, donde un águila le va a devorar el hígado todos los días. Heracles, que en la mitología romana es Hércules, lo libera. Hércules, que recordemos, es el hijo de Zeus o uno de los tantos hijos que Zeus tiene. Y Heracles, lo va a liberar en medio de lo que se llaman los 12 trabajos de Hércules, que es algo que forma parte de la mitología propia de el semidios Hércules, porque Hércules no es un dios completo, es hijo de Zeus, pero de madre mortal. Así que Heracles lo va a liberar y va a matar al ave. Pero hay que entender que posiblemente Hércules fue mandado por Zeus para que esto ocurriera y hacer ver una vez más su benevolencia como Dios. En medio de todo esto, Zeus, cuando manda a Prometeo al monte del Cáucaso, lo va a amarrar y va a dejar que esa ave le devore el hígado día tras día. Claro, como Prometeo es un titán, el ave le va a destrozar el hígado en el día y en la noche, al ser inmortal, su hígado se va a volver a recomponer. Pero al día siguiente, el ave va a volver a devorar el hígado y en la noche se va a volver a descomponer, a recomponer. Vayamos un poco más allá de lo literario que el mito mismo nos está planteando y vamos a concentrarnos en los símbolos, ¿ok? Mientras esto está pasando, después de que Prometeo le volvió a entregar el fuego a los mortales, a los hombres, Zeus, antes de mandar a Prometeo al Cáucaso, hace una mujer para que engañe al hermano de Prometeo. Esta otra mujer de barro, hermosísima por demás, se va a llamar Pandora. Y Pandora es una mujer muy curiosa. Y va a mandar, junto con Pandora, una caja forjada por Hefestos, donde están contenidos en ella, en esa caja, todos los males del mundo. Esto es una venganza que hace Zeus porque Prometeo robó el fuego a Hefestos para volver a dárselo a los hombres. Epimeteo, que es el dios de los animales, por supuesto, no obra con su conciencia ni su razón, sino que obra con su instinto, su emoción y por lo tanto con su sexo. Y se enamora, cae prendido, enamorado de Pandora.
cayendo, por supuesto, en una trampa. Podríamos decir que Pandora es una especie de caballo de Troya que inserta Zeus en el núcleo familiar de Prometeo. Epimeteo tiene su relación con Pandora y Pandora abre la caja presa de su curiosidad y libera todos los males en el mundo. Enfermedades, angustias, todo lo peor que le pasa a la humanidad está contenido en esa caja. Guerras, estrés, depresión, todo eso estaba en esa caja. E incluso en esa caja, que es algo que vamos a ver más adelante, queda una última cosa por salir que no sale a la primera, que queda absolutamente arrinconada en la caja, que es la esperanza. Es interesante esta parte del mito porque nos plantea dos cosas. Por un lado, una visión positiva de la vida donde dice, bueno, Zeus no es tan malo, metió en la caja todos los males del mundo, pero bueno, les dejó algo más a los hombres, que es la esperanza. Por eso el refrán popular o la creencia popular de que frente a las grandes desgracias, lo último que se pierde es la esperanza. Y puede haber como una visión un poco optimista de la vida sobre eso, ¿no? Sobre guardar un hálito de esperanza frente a la desgracia. Pero también hay una visión pesimista que nos dice que si en esa caja están contenidos todos los males del mundo, ¿por qué no pensar que la esperanza también es un mal de la humanidad? Entonces, vamos a ver esta representación porque yo les quiero hacer insección de este mito para que se les quede grabado en la cabeza el resto de sus vidas. En el origen de los tiempos, cuando los hombres aún no habitaban la tierra, dioses y titanes luchaban por el control del universo. Innumerables batallas se sucedían en una guerra que parecía no tener fin. Pero los cíclopes y los gigantes desequilibraron la balanza uniéndose a los ejércitos de Zeus. Con su ayuda, el dios de dioses pudo desterrar a los titanes a la región más profunda del Averno. Pero a pesar de su victoria, algunos titanes consiguieron escapar. Y aunque la mayoría se plegó rápidamente a su voluntad, un joven titán llamado Prometeo se atrevió a desafiar su reinado. Mucho tiempo después,
de que Prometeo planteara su temerario desafío a Zeus. Cuando su derrota era inminente y la agonía y el dolor del castigo estaban a punto de caer sobre él en forma de bestia alada, el recuerdo de aquel primer momento, el momento en el que comenzó su rebelión, hizo crecer en él la esperanza de que no podía ser este su fatal destino. Volvió entonces a su mente la imagen del día en que, poderoso como sus antepasados, decidió retar a Zeus no mediante la lucha, sino mediante la creación. Y a partir del barro, y con sus propias manos, dio vida a unas nuevas criaturas a las que llamó seres humanos. No tardó mucho Zeus en encolerizarse con aquel que había sido capaz de crear seres más perfectos que los que él jamás pudo haber soñado. Para apaciguar la furia del soberano del Olimpo, el astuto Titán compareció ante Zeus. Le prometió que sus criaturas le rendirían pleitesía y le harían tributos ofreciéndole la mejor parte de sus alimentos. Y como muestra le brindó un banquete, que sin embargo resultó ser un nuevo desafío. Pues lo que Prometeo puso sobre la mesa del dios no fueron sino huesos y restos inservibles. Zeus cayó en el engaño y Prometeo se cobró venganza por los titanes, humillando al dios en su propio palacio. Pero ante la sorpresa de Prometeo, el soberano del Olimpo decidió castigar a los hombres en lugar de a él mismo. Quitándoles el fuego para que volviesen de nuevo a las tinieblas. Las criaturas de Prometeo se plegarían ante su poder de una forma u otra. El dolor de ver a los humanos viviendo entre las sombras hizo que Prometeo implorara clemencia a Zeus. Pero el dios se mostró indiferente a sus súplicas. El titán sabía que su arrogancia y su sed de venganza habían condenado a los hombres, y por amor a ellos decidió arriesgarlo todo.
Aquella misma noche, Prometeo robó para la humanidad el fuego del Olimpo, haciendo saber a Zeus de una vez por todas que no estaba bajo su mando. Ahora que había recuperado la luz para aquellos a los que había creado y que con su astucia y valor había engañado a Zeus, Prometeo se decidió a volver a casa. Allí encontró a su hermano Epimeteo, a quien tanto había echado de menos. La felicidad de Prometeo era completa. Sus criaturas, a salvo de la oscuridad, podrían prosperar al margen de los caprichosos designios de los dioses. El fuego les permitiría crear objetos con los que arar la tierra, construir hogares en los que pasar los fríos inviernos y armas con las que defenderse de las bestias que les amenazaban. Parecía que el propio Zeus había aceptado su derrota, liberando a la raza de los hombres y olvidando la afrenta a la que Prometeo le había sometido. Pensó entonces el titán que podría descansar satisfecho por todo lo que había logrado. Pero se equivocaba. Zeus nunca olvidaría a quien le humilló en su propia morada, y esta vez su voluntad sería implacable. El titán comprendió al instante que aquella perfecta criatura llamada Pandora, que había aparecido de pronto para seducir a su hermano, tenía que ser una trampa tendida por Zeus. Y para que esta vez no fueran sus criaturas quienes pagaran por sus pugnas con Zeus, construyó una caja en la que encerró todos los males que podrían afligir a la humanidad. Enfermedades, guerras, pobreza, dolor y muerte quedarían desterradas para siempre.
Cuando lo hubo conseguido, trató de esconder la caja. Pero no tuvo tiempo de evitar que Pandora averiguase su paradero. Pues Hefesto, dios herrero, fue enviado por Zeus para acabar de una vez por todas con las provocaciones de Prometeo. Y aunque Epimeteo salió en defensa de su hermano, fue también abatido por la descomunal fuerza del morador del Olimpo. Tan solo tuvo tiempo Prometeo de hacer jurar a su hermano que no dejaría que nadie abriese la caja. Epimeteo se despidió con la promesa de que no le fallaría. Prometeo se encontraba finalmente ante su terrible destino. Estaba a punto de sufrir la peor de las torturas. En su condición de inmortal, sería devorado una y otra vez durante toda la eternidad por el monstruo alado. Pero había conseguido mantener a salvo de todo mal a sus amados seres humanos. Parecía que su objetivo, finalmente, había sido alcanzado. Se equivocaba. Su hermano Epimeteo no fue capaz de evitar que Pandora, aquella criatura que le tenía cautivado, abriera la caja presa de la curiosidad, liberando así todos los males conocidos. Prometeo era devorado. La humanidad estaba siendo condenada al sufrimiento, la enfermedad, la guerra y la muerte por la imprudencia de Pandora. Todo aquello por lo que el titán había luchado se derrumbaba. Pero Epimeteo, aún sin saberlo, aún pensando que había llegado demasiado tarde, consiguió retener en la caja algo de lo que su hermano había creado para la humanidad.
algo que ni siquiera Zeus podría arrebatarles. La esperanza. Y fue esa esperanza, la esperanza que el titán amigo de los hombres creó para ellos, lo que ha permitido a los seres humanos vivir hasta hoy más allá del designio de los dioses. Así que bueno, como ven, podríamos estar deprimidos el resto de nuestras vidas, pero ahí tenemos un hálito de esperanza que nos va a hacer seguir adelante. De todas maneras, no olviden la doble lectura de la esperanza dentro de la caja de Pandora. También que en este video, por supuesto, está cargado con una alta carga de positividad que el mito en sí mismo no tiene, ¿no? Forma parte de la narración manipulada del mito para su comprensión. Pero andemos un poquito más en esto. Fíjense algo. Algo que les hacía referencia con relación a la etimología de ambos nombres, o la etimología del mismo nombre de Prometeo, que nos podría dar un poco la clave de por qué su comportamiento frente al hombre, frente a la humanidad y frente al mismo Zeus, su capacidad de pensar, y cómo esto además contrasta con su hermano Epimeteo. Por un lado tenemos a Epimeteo, aquí lo pueden ver, ¿no? El prefijo epi significa después y viene a asignarnos la categoría de un epílogo. Y el nombre Epimeteo significa el que piensa después de actuar. Por el contrario, Prometeo, su prefijo, significa antes, se puede designar la palabra prólogo, y su nombre significa el que piensa antes de actuar. Así que como símbolos, todo ser humano en la Tierra resguarda un comportamiento que se debate entre las dos personalidades que plantea el mito de lo prometeico. Esto además basado en la lectura que hace Platón del mito de Prometeo. Entonces, básicamente, los dos hermanos, Prometeo y Epimeteo, nos están de alguna forma dando las claves de cómo funcionamos a través de dos comportamientos que son sin igual para cada hombre o mujer en el planeta Tierra.
que es nuestra capacidad de acción y nuestra capacidad emocional. Por supuesto, hay personas que piensan antes de actuar y hay personas que piensan después de actuar. Hay personas que están más llevados por un comportamiento racional y hay personas que están más llevados por un comportamiento emocional. Lo cual no quiere decir que una persona prometeica no tenga un porcentaje epimeteico y a la inversa, por el contrario. Dicen los gnosticistas, los teosóficos, que realmente se trata de disciplinar la personalidad, porque si en nosotros mismos existe el comportamiento prometeico y epimeteico, también nosotros podríamos domar ambos rasgos de nuestras características en la personalidad y hacer valerlas equitativamente. Ya luego lo que hay acá en el diagrama es un poco una síntesis del mito, ¿no? Pero entremos en el valor simbólico de lo que roba Prometeo, que es el fuego, y la manera además como podríamos asociarla a lo que hace Shelley en la novela de Frankenstein. Fíjense ustedes, el fuego para Prometeo, a través del Consejo de Atena, viene a dotar al hombre, a su creación, de la conciencia divina que le va a permitir a la humanidad valerse por sí misma. Si nosotros nos remitimos a un carácter de conducta prehistórico del hombre, pues el hombre desde los inicios de su existencia ha luchado o luchó para poder asumir la capacidad de controlar este elemento que antes estaba destinado únicamente a la presencia de los dioses naturales. El hombre podía preservar el fuego a través de lo que podía ser un acto azaroso natural, como la caída de un rayo sobre las ramas secas, sobre un árbol, o a través de la sequía y que el sol producía el fuego, y agarrar y preservar ese fuego. Pero el hombre no tenía la capacidad de generar el fuego. Por lo tanto, estaba destinado como un designio de los dioses el hecho de que ese fuego se generara para la preservación de la vida. El fuego como símbolo en el mito de Prometeo nos está hablando acerca de nuestro fuero interno. Si en el Génesis se nos está hablando acerca de un soplo divino, que es lo que nos hace respirar, que es lo que nos hace accionar frente a la vida, aquí el fuego nos está hablando acerca del conocimiento de lo divino. El fuego como tal es conocimiento. Y el fuego además es símbolo de nuestra vida. Mucho se habla acerca de la llama que tenemos en nuestros corazones. Somos energía y eso es indudable y no lo podemos negar. Y sobre este pensamiento es que Shelley compone el Frankenstein, ¿no? Dotándole a Frankenstein, el doctor Frankenstein, Víctor Frankenstein, de un conocimiento que se acerca al conocimiento creacionista de los dioses para dotar de energía y de fuego divino un cuerpo inerte, absolutamente inerte, muerto, fallecido, compuesto de otras piezas de cuerpos muertos y darles la llama creadora para que el monstruo ande. Hay algo muy interesante en la novela de Shelley porque podemos ponerlo, equipararlo y sopesarlo con lo que vimos en el mito del golem. Por ejemplo, el golem que ha sido creado de la misma forma como fue creado Adán o como es creado el hombre a través de Prometeo, a través de barro y agua, es dotado en el golem de un soplo divino
que en este caso funciona a través de la revelación que la Torá sobre el estudio de la Cábala, al descubrir la palabra o una de las tantas palabras que designan el nombre de Dios, pone sobre la frente o la boca de la bestia para que ésta se mueva, se movilice. Pero hay algo interesante en el mito del golem que tiene que ver con el hecho de que la criatura creada no tiene una conciencia real y es incapaz de generar un pensamiento racional que le permita hablar. Por lo tanto, el golem funciona como un autómata siguiendo reglas y siguiendo los designios de su creador. ¿Qué lo distancia de Frankenstein o del monstruo de Frankenstein o incluso en este caso del mito creacionista de Prometeo? Que el fuego en este caso, que es un elemento de la naturaleza y no por tanto una creación divina del hombre como lo pueden ser las palabras, es lo que le dota a la criatura o incluso al mismo ser humano su capacidad de componer creativamente y de generar palabras. Asumo, los que leyeron la novela, que si Abraham, bueno, yo cuando llegué a ese momento en la novela, pues yo me explayé en el asiento a leer esa nueva narración que se nos crea dentro de la novela, que viene de boca de la misma criatura creada por Frankenstein, donde la bestia nos revela cómo fue su proceso de aprendizaje e incluso la forma como si fuese un animal prehistórico, aprendió a dominar el fuego para su propia preservación. Y a través de ese primer ente, de esa primera cualidad que tiene su inteligencia de dominar el fuego, él va descubriendo otras cosas dentro de su propia conciencia que le permiten hasta el estudio de las palabras y poder fonetizarlas. La bestia por sí misma aprende a pensar y aprende a hablar a través de la mímesis, a través de la mímica, observando, a través de su propia observación. Y es sobre esta génesis de conciencia que el monstruo nos relata su propia historia. Algo que jamás en la vida va a hacer el golem por sí solo. Porque el golem, como no tiene la capacidad de pensar y de racionar, es únicamente motivado por sus emociones. Pensemos que si podemos hacer ahorita un ejercicio comparativo entre la criatura de Frankenstein y el golem es una figura casi epimeteica. El golem está dominado por sus emociones, que en este caso, al no poder expresarlas, las lleva a través de una conducta irascible, destrozando todo lo que se encuentra a su paso. Por el contrario, la criatura de Frankenstein, que sí puede hablar y puede gesticular sus emociones, simplemente se ve en una diatriba moral, básicamente, que tienen que ver con su composición, que tienen que ver con el reconocimiento de la falta de reconocimiento a través de los agentes externos, que son los que lo llevan a su conducta irascible. Si ustedes prestaron atención, la bestia está deseosa de ser amada y como no es correspondida, ese deseo de amor se convierte en una necesidad de odio, de acabar con el mundo entero, con el mundo que lo creó. Yo quisiera, cuando les toque hablar, que vayan pensando en esta pregunta, porque tiene que ver con lo que les estoy comentando y con lo que acabamos de venir hablando sobre el tema de la esperanza. ¿De qué manera se puede revelar la esperanza como tema y como concepto dentro de la obra de Shelley?
Porque si lo piensan bien, se van a encontrar con que el término esperanzador tiene bastantes aristas dentro de lo que Shelley compone dentro de su historia. Así que Frankenstein se dota de la energía que produce la misma naturaleza como lo es la electricidad a través de los rayos, a través del estudio de la energía natural para transformarla en una energía artificial y poder dotar de esta nueva alma a su criatura para poder revivirla. Y no es más que un símbolo y una metáfora de cómo esta energía funciona para impregnar a la criatura de vida y del poder del razonamiento. Esa composición del poder del razonamiento, bueno, aquí tienen la lámina, no lo voy a leer, pero es para que lo tengan como consumo interno cuando revisen el contenido por ustedes mismos. Él pone un poema que Lord Byron compuso sobre la imagen de Prometeo, escrito en 1816. Ahí tienen una imagen de Lord Byron, aquí está el poema. Pero quería ir realmente, para complementar esta idea que les estaba comunicando, sobre cómo funciona el fuego como símbolo de creación de conciencia y raciocinio a través de otra figura importantísima que no es nombrada en el video, pero que yo le pasé por alto al inicio, que es la figura de Minerva Atenea. Minerva es la diosa a la que Prometeo se acerca por primera vez cuando crea su hombre de barro y dice, necesito dotarlo de algo que no le dé un comportamiento animal, sino que lo equipare a nuestro propio comportamiento de dioses. Y Minerva, que es la diosa de la sabiduría y de las artes, además de la protectora y patrona de los artesanos, es la que le da la idea a Prometeo de dotarlo de conciencia. La conciencia en Minerva está representada a través de la imagen de una mariposa. Y es una mariposa lo que le da, en el caso del mito romano, es el fuego lo que Atenea le dice a Prometeo que le tiene que robar a los dioses para dárselo, impregnárselo a sus criaturas de barro. En el mito romano es una mariposa que por lo general está retratada constantemente en las esculturas fúnebres que se encuentran de aquella época dentro del pensamiento romano, que pueden ver acá, por ejemplo. Pueden ver en esta escultura cómo está Prometeo sentado labrando y esculpiendo al hombre, y Minerva está poniendo sobre la cabeza del hombre de barro la mariposa que va a dotar de sabiduría al ser humano. Pueden verlo acá en esta otra imagen de manera mucho más clara. La mariposa que pone Minerva sobre la cabeza del hombre para dotarlo de la sabiduría que necesita. Pero si se dan cuenta, incluso los romanos, que desvirtúan un poco, no desvirtúan, pero que sí revisionan la mitología griega, llevándola hacia su propia simbología, no dejan de expresar el valor del fuego a través del báculo que tiene Minerva en su mano, donde se expresa la figura del fuego divino que está sosteniendo sobre su mano izquierda, mientras está poniendo la mariposa sobre la cabeza del hombre. Fíjense además que dentro de los símbolos que se manejan en esta hermosa escultura, a los pies del hombre también hay una lechuza que es un símbolo también de sabiduría. Aquí tienen un cuadro que representa el dolor y la angustia de Prometeo al ser amarrado en las montañas del Cáucaso y despedazado por el águila. A veces en el mito el ave es representada por un buitre, puede ser un águila, puede ser un buitre. Estos símbolos cambian constantemente y dependen un poco también de la época en la que fue compuesto el mito, o en la que fue interpretado. Y aquí hay una que es mucho más sanguinaria, que es de Salvator, del pintor Salvator Rosa, bastante expresiva, bastante gore, donde se ve a la bestia acabando con los intestinos
de Prometeo en el Cáucaso como una gran tortura, ¿no? Y el pobre Prometeo ahí sufriendo por nosotros. Ese sufrimiento de Prometeo por nosotros a veces también se le puede asociar a la figura cristiana del comportamiento de Cristo frente a, frente a su amor por el hombre. Pero hay cosas que distancian el mito de Prometeo del mito de Jesús y que tienen que ver básicamente con el tema de la redención o de la conciencia de obrar por el hombre mismo. Mientras Prometeo acepta su castigo, él no implora por la salvación realmente, él acepta su castigo. En el caso de Jesús, Jesucristo, en algún momento, si llega un poco a reclamarle a Dios su capacidad de inacción frente a la derrota en la que se está viendo consumido, ¿no? Dios, ¿por qué me abandonas en medio de este sufrimiento, ¿no? ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué te olvidaste de mí? Un poco ese pensamiento es lo que distancia la figura de Jesús de Prometeo, pero sin lugar a dudas, la figura de Prometeo tiene mucho componente para ser equiparable a la figura de Jesucristo, por su capacidad de entrega y de amor y de sabiduría a la humanidad, sobre todo. Entonces la bestia dentro de la novela, en algún momento, le estampa en la cara a su creador, esto tiene múltiples aristas además, el hecho de que él fue creado y de que él es una criatura creada por Víctor Frankenstein. Y cuando la bestia se le acerca, en toda la conversación que tienen, ya después de la conversación que tienen, cuando le pide y le exige una figura femenina para poder estar acompañado el resto de su eternidad y no sentirte solo y abandonado, la bestia le dice algo que es sumamente poderoso. Tú eres mi creador, pero yo soy tu dueño, obedéceme. De alguna forma nosotros podríamos trasladar esto a lo que les estaba comentando sobre la figura de Prometeo y Cristo, ¿no? De alguna forma. ¿Por qué me abandonas mientras todo esto está pasando? Sálvame de esta situación. Y Dios no hace nada. Por el contrario, Prometeo se entrega a esta situación a sabiendas de que él maneja y visualiza el futuro. El hombre creado por un Dios, en este caso, le está exigiendo a su Dios que le dé felicidad. Y es interesante porque en el mito de Prometeo, no es el hombre que le está exigiendo a Prometeo la sabiduría. Es Prometeo en sí mismo quien está pensando en dotar a su criatura de sabiduría para equipararlo a Dios. Pero podríamos nosotros, siendo criaturas de un Dios, pedirle y rogarle a ese Dios que nos obedezca. Eso nos lleva a pensar en nosotros mismos también como figuras prometeicas, constantemente atrapados en un ciclo de querer entregar, de querer a través de un sentido esperanzador que el cosmos actúe por nosotros. Yo quiero esto. Pero se supone que si nosotros tenemos en sí mismo el fuego divino, somos nosotros, como dioses que somos, capaces de crear ese mundo que queremos generar. Así que si alguien tiene que obedecer a alguien, es nosotros a nosotros mismos. Por eso el twist que hace Shelley en la novela es tan fascinante en ese caso, ¿no? Basado en ese concepto. Esto viene a revelarnos un poco lo que les había comentado al principio sobre la estructura narrativa de la novela. Está compuesta de 3 narraciones concéntricas como una suerte de caja china. Y es así.
En la primera, Robert Walton, que es el capitán del barco que está en el medio del océano este congelado, le está contando a su hermana a través de cartas su viaje al Polo Norte. En una de esas cartas se inserta toda la narración de Víctor Frankenstein y Walton, que luego incluye toda la narración del monstruo Víctor Frankenstein. Tiene una estructura de cajas chinas que responde al género epistolar que estuvo de moda en el siglo XVIII. Fíjense ustedes lo interesante, ¿no? Volvemos una vez más a esa estructura que un poco no es tan laberíntica, pero es laberíntica dentro de una estructura narrativa y que se asemeja a, una vez más, si lo queremos contemporaneizar, a todo esto, y pongo el ejemplo más reciente de Inception de Christopher Nolan, porque debe ser el que ustedes más conocen, sobre el tema de sueños dentro de sueños dentro de sueños. Aquí tenemos una narración dentro de una narración dentro de una narración, de alguna forma también similar a la estructura narrativa que Barico nos regala en su Ilíada, donde la narración se va componiendo a través de múltiples narraciones, que tiene que ver, esta persona nos relata esta parte de la historia que es complementada por este nuevo testigo de la historia, que es complementada por este nuevo testigo de la historia. Y que en el golem se disuelve de manera laberíntica al darnos a entender por sí mismo de que si el personaje no recuerda nada, por supuesto, la forma como vive su propia realidad en presente es confusa y perdida. Y la narración se va dando a través de la forma como él va tropezando con los acontecimientos. Y como esto va impregnando en sí mismo una narración aún mayor. Entonces, ¿de qué manera se asimila Frankenstein a Prometeo? Pues Víctor Frankenstein es el moderno Prometeo, el protagonista que recibe el fuego de la vida y que es capaz de crear, muy a su pesar, un monstruo sin nombre. Y cita de la novela, en la confesión que le hace Frankenstein a Walton. Durante casi 2 años había trabajado infatigablemente con el único propósito de infundir vida a un cuerpo inerte, y para ello me ha privado de descanso y de salud, algo que lo viene descomponiendo hasta el momento en el que finalmente toma un poco de respiro al volver a su tierra, pero luego se ve amenazado una vez más por la presencia de la bestia. El monstruo que nace de la materia inerte va transformándose en ser humano a medida que adquiere el lenguaje. Se le menciona en la obra como engendro, monstruo, aquel ser, la criatura, horrendo huésped, demoníaco ser. Y aunque nace inocente, su soledad y el horror y el desprecio que produce su contemplación a las demás personas le van convirtiendo en un ser brutal. Esto hace referencia a lo que les iba comentando antes y tiene una arista inmensa que viene a estar desarrollada a través de otro mito, como es el mito de Narciso, pero que viene a ser de alguna forma la contrafigura del mito de Narciso, porque ese odio que se genera en la criatura, que tiene una profunda sed de ser amado, pero como no se le corresponde el amor, termina por derivarlo en un profundo odio, es absolutamente un side B, un lado B, un upside down, un contrario por completo a la figura de Narciso, que por el contrario está completamente embelesado con su propia belleza en el reflejo que le devuelve el espejo del agua en el que se ve. Está tan, pero tan ensimismado en su belleza, en su amor por sí mismo, que incluso desprecia, ignora por completo la presencia de la ninfa Eco, que está enamorada de Narciso y que muere de tristeza en una cueva, además, por el desplante que le hace Narciso. La imagen de Narciso, con comparación con la de Frankenstein o con la criatura de Frankenstein dentro de la historia, nos viene a revelar una nueva capa dentro de lo principal, el principal motor de lo que simboliza el fuego divino dentro de nuestra capacidad de raciocinio.
Porque es a través de la razón y de la conciencia que nosotros podemos tener una identificación con nosotros mismos, teniéndolo en un justo equilibrio y en una justa balanza con nuestras emociones, con lo que Epimeteo representa para nosotros mismos. Pero cuando esa balanza se desequilibra, entonces ocurre lo que le ocurre a Narciso, entregado por completo a su baja pasión de amarse a sí mismo, omitiendo por completo la realidad. Y exactamente ocurre, pero en el otro extremo, con la figura de Frankenstein, rompiendo el espejo porque se reconoce como una criatura terriblemente horrenda después de que le han hecho ver a través de todas sus acciones que es en realidad una criatura tan horrenda, tan especialmente espantosa, que es incapaz de ser amado por otro o por otra. A pesar de que su cabeza, de que su capacidad de raciocinio, de que su conocimiento de las cosas está bien, no le está fallando nada. Empieza a fallar es en el momento en el que otro lo rechaza y se rompe el espejo. Cuando rompe el espejo, entonces él va y atenta contra su padre. Que esto a nivel psicológico tiene múltiples capas y que podría hacerse un análisis que ya luego van a recibir en el correo que les envíe, donde se van a encontrar con un documento que hace un análisis psicológico sobre la figura de Víctor Frankenstein y de la criatura y de cómo esto de alguna manera está relacionado con el padre, con la figura paternal. Cómo la figura paternal afecta la propia visión de un ser humano. Alrededor del espejo roto, pues tienen algunos fotogramas, algunas fotos de quienes han interpretado o de cómo se ha representado la figura de la criatura en el cine a lo largo de más de 100 años de existencia. Aunque recordemos que la novela tiene 200 años de haberse escrito y que la novela, como ha replanteado un mito, se ha convertido a sí misma en una nueva forma de presentar el mito. Es decir, en un mito en sí mismo que ha impregnado el imaginario de la creación humana desde su momento, desde la concepción en que la novela fue creada. Dándonos, por ejemplo, en la literatura, otra serie de personajes que se han convertido en leyendas a lo largo del panorama artístico. Pensando, por ejemplo, en un caso como la novela de Louis Stevenson, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pensando en la novela de Wells, La isla del Dr. Moreau o El hombre invisible, y en todo lo que se ha derivado a través de esta dualidad. Pienso en una película tan hermosa como lo puede ser la película de David Lynch, El hombre elefante, que si no la han visto deberían verla. Es una hermosa película y es una forma también de ver cómo funciona el mito de Frankenstein en la realidad. Porque el hombre elefante está basado en un caso real de la época victoriana, cosa que la emparenta por completo y que termina también por poner en evidencia la forma como el inconsciente colectivo trabaja en los procesos creativos y de desarrollo de los artistas. Mientras Shelley estaba escribiendo Frankenstein, en el mundo, estos monstruos reales estaban siendo expuestos en ferias como criaturas espantosas para comercializarlos y ganar dinero. Tienen acá entonces el primer fotograma, es la primera película que se hizo sobre Víctor Frankenstein. Hay 2 películas más hechas sobre Víctor Frankenstein en la época del cine silente,
en la época prehistórica del cine, pero que están perdidas. Una de ellas es italiana. Esta en específico que yo se las hice llegar por el WhatsApp. Además, está producida por Edison, lo que la dota aún más de valor histórico por su producción. Luego está la clásica que ha llegado hasta nuestros días y que todo el mundo tiene en su imaginario, así no la haya visto, que es el Frankenstein de James Whale de 1931, representado por el actor Boris Karloff. Dos películas fantásticas, además, el Frankenstein y la novia de Frankenstein, que juntas como visionado, pues son una dupla increíble para ver. Luego está la reinterpretación que hace la Hammer en los años a finales de los años 50, donde Christopher Lee interpreta al monstruo de la criatura. Esta película del 2015, Frankenstein, que es una revisión contemporánea del mito, traída a la ciencia moderna. La película del 1994 de Kenneth Branagh, donde Robert De Niro interpreta a la criatura, fantástico Robert De Niro además en esa película. Y luego, bueno, la Víctor Frankenstein del 2015, donde apenas y se le ve a la criatura, que yo creo que es la que más se le acerca a la criatura que puede, porque fíjense una cosa que hay interesante dentro de la novela, donde nunca se nos describe la criatura. Se nos dice que es horrenda, se nos dice que es horrorosa, pero nunca se nos describe realmente, más allá de un pequeño pasaje que nos hace referencia a la mirada vidriosa, opaca. Y ya luego la serie B, lo que ha hecho la serie B con la figura de Frankenstein. Está la película de Mel Brooks, que es una sátira a la película de Whale, fantástica también, divertidísima, que solo podrán entender si ven las dos películas de James Whale, porque es una parodia absoluta de la original del 31 y del 35. Así que bueno, quisiera escucharlos ahora ustedes, que me cuenten ahora a sabiendas y en conocimiento del mito de Prometeo, de sus símbolos, de cómo pueden funcionar, cómo los asocian a la lectura que hicieron de Frankenstein, qué tal les fue con la lectura de Frankenstein y qué tienen que decir sobre todo esto y de qué manera los ha impregnado o les ha hecho vibrar su fuero interno, ¿no? A ver si esas llamas y esos fuegos que están en sus cabezas se están moviendo realmente. Los escucho. Ajá, buenos días. Ah, Bueno, yo como identifiqué 3 temas que creo yo que son como muy importantes, que están presentes en toda la obra. Uno es como el de la muerte y la soledad, porque todo el mundo es huérfano o está solo, o Elizabeth, que es la prima de Víctor Frankenstein, queda huérfana. Yo siento que la motivación de Víctor Frankenstein por encontrar así como ese elixir de la vida empieza en su juventud por hacer unas lecturas científicas, pero yo creo que la muerte de su madre es lo que a él como que le da ganas de poder encontrar, como decir, una cura, como si eso pudiera curarse así de fácil, ¿no? Entonces él cree que a través de la ciencia él va a lograr así como conseguir esa solución, y entonces por eso yo siento que el tema de la muerte y la soledad, que el monstruo también está solo, quiere tener una compañía, en fin, todo ese tema me parece que está súper presente. Después está el tema del rechazo a lo que es diferente, que es el tema de la fealdad del monstruo. Es decir, que no solamente porque el monstruo es muy horrible, sino porque es distinto. O sea, es como, no sé, como si fuera extraterrestre o como si fuera, no sé, de otro, una cuestión completamente diferente que la gente no es capaz como de asimilar, pero de ni siquiera hacer el intento.
Entonces, y eso lo digo porque me impresionó muchísimo ese tema de que ese monstruo era inteligentísimo. O sea, es que aprendió a hacer muchas cosas y a hablar, y aprendió francés, a escribir y a leer y a hacer unos razonamientos y una cosa así súper compleja que yo dije, wow, impresionante. Yo no, o sea, uno conoce la historia, pero como no lo había leído, no sabía que ese monstruo hacía toda esa cantidad de elaboraciones así, de raciocinio, pues. Y entonces yo siento que ese tema también de la inteligencia del monstruo, la búsqueda de Víctor Frankenstein, de esa cura milagrosa, la muerte, todo eso está relacionado con el tema de la búsqueda de la sabiduría, la búsqueda de la razón. Siempre está presente en la obra porque el personaje que yo menos me esperaba que la buscara es el monstruo y es muy, o sea, él busca aprender con los escasos medios que posee. Pero yo siento, yo no sé si exista como una esperanza, porque yo siento que hay una desconfianza de esa razón, que puede haber, darse precisamente por como que la razón va a ir tan lejos que se nos va a salir de las manos y va a crear una cosa horrenda como ese monstruo. Entonces, no sé si hay esperanza, o sea, me parece que sí está presente, muy presente el tema de la búsqueda de la razón, pero me parece que hay como un miedo a esa razón. Mira, varias cosas de lo que dice me parecen súper, súper valiosas y súper importantes. En principio, como que voy de atrás para adelante, esto que comentas que a mí me parece súper importante, que tiene que ver incluso con nuestra propia forma de relacionarnos con el mundo. ¿Cuántas veces nosotros mismos no somos capaces de rechazar a otro por ser distinto a uno? ¿Cuántas veces nosotros no obramos de esa manera como los demás obran sobre la criatura? Incluso por un mismo problema estético. Incluso porque el otro puede ser que sea feo. Pero ¿qué es feo en la vida? ¿Me entiendes? Estamos condicionados a través de una educación social y familiar a rechazar lo que consideramos o lo que nos han hecho considerar que es feo. Y lo rechazamos a priori, y lo empujamos, y lo botamos, y lo execramos, y lo ponemos a un lado, sin escucharlo, sin primero entenderlo. Por eso vean esa película del hombre elefante de David Lynch. Esa película, El hombre elefante, les va a dar a ustedes respuestas sobre esto que estás comentando tú. ¿Cuántas veces nos encontramos en la calle con una persona, con un niño, con un anciano, con un indigente, con una persona que tiene un problema de movilidad, con una persona que ha pasado por una tragedia personal donde se le han cortado los pies o las manos o cualquier cosa, y ya nada más el hecho de verlo nos causa rechazo? No lo escuchamos, no nos acercamos a él, no lo queremos escuchar, lo botamos, lo empujamos, lo rechazamos, lo olvidamos. Eso está generando en esa persona exactamente el mismo comportamiento que la criatura genera en Frankenstein. Exactamente lo mismo. Si queremos entender entonces a nivel psicológico cómo funcionamos como sociedad y cómo los marginados van generando además una alta carga de resentimiento, pues volvamos a poner atención a la narración que hace el monstruo a Frankenstein sobre todo lo que ha tenido que batallar y luchar hasta llegar al punto de decir, voy a hacerte la vida imposible. Porque yo lo que realmente he querido es amor y nadie me lo ha dado y es tu culpa porque tú me creaste. Es exactamente de alguna forma, y fíjate tú cómo funciona esto y cómo la lectura además tiene que ver con el tema de la esperanza. Porque el monstruo, en este caso, resguarda la esperanza de ser amado. Y como esa esperanza no se da, como esa esperanza ni siquiera hace un pequeño activo de aparición, termina por desembocar en toda la violencia
que se termina generando. Por eso la pregunta es tan importante de si la esperanza está dentro de la caja de Pandora, que nos hace pensar a nosotros que la esperanza es algo positivo, cuando realmente el efecto esperanzador lo que está generando es intentar llenar un vacío que en la realidad no se compromete. Por otro lado está lo que hablabas acerca de las motivaciones de Frankenstein. Por supuesto. Fíjense ustedes además que no es gratuito. Hay solo 3 temas sobre los que el hombre va a poder hablar el resto de su vida. Solo 3 temas. Y son 3 temas que se van a encontrar además a lo largo de toda la literatura. Vida, amor y muerte. No hay más nada. Lo grandioso de Frankenstein es que esos 3 temas, vida, amor y muerte, están condensados en una misma obra. A través de la vida, primero, en la vida, la muerte sin sentido que supone para el niño infeliz la muerte de la madre, genera una necesidad de generar la vida sobre la muerte, que es lo que motiva a Frankenstein a llevar a cabo sus propósitos. Lo logra, crea vida. Y en el momento en que descubre que es capaz de dar vida, huye de su creación. Ahí es donde está la clave de esto, ¿no? Huye de su creación. Que incluso esa anécdota de la novela nos puede llevar incluso a pensar en cómo funciona la paternidad en Latinoamérica. Es absolutamente una referencia de cómo funciona la paternidad en Latinoamérica. Va el hombre epimeteico total, a través de sus emociones, a través de su sexualidad, va, enamora, acosa, tiene sexo salvaje con la mujer, la deja preñada y en el momento que descubre que creó, escapa, huye por completo de su creación. ¿Y qué es lo que se genera? Una criatura que crece con el resentimiento absoluto de no haber visto al padre, de no entender la figura paternal, de no entenderse a sí mismo, si en eso que él es, él fue rechazado por qué circunstancia, porque es feo, porque el acto de la creación es horrible en sí misma, porque es una responsabilidad que no pudo ser sopesada por el otro. Entonces, ¿para qué me creaste? ¿Sabes? La lectura puede ser infinita con relación a cómo la podemos leer en una sociedad como la nuestra. Entonces, sí, muy bien. Paula. Sí, bueno, a mí me pareció muy curioso durante todo, bueno, leyendo, que Frankenstein, o sea, prácticamente yo, y, o sea, sí se parece bastante a lo de un padre que no se hace responsable, pero es que me sorprendió mucho que sabe que creó una criatura que no puede controlar y que puede, pues, es peligrosa y que hasta él mismo le teme, aunque él la hizo, y aún así no se hace responsable. Entonces siento que toda la historia es como una forma de castigo para él, porque él como que no aprende hasta que las consecuencias o sea, le han ya ha pagado bastante, ya ha sufrido bastante, porque primero muere su hermano, no hace nada, sigue con su familia, se va de viaje, o sea, lo que hace toda la historia es huir hasta que pues ya no puede hacerlo y se tiene que enfrentar. Entonces me parece más que es como un castigo constante que pues eso. Pero fíjate algo interesantísimo en esto, porque hay algo que remite directamente al mito de Prometeo, que tiene que ver con la responsabilidad de los actos. Prometeo, como creador de la humanidad, asume la responsabilidad de sus actos al haber sido absolutamente, al haber ido por encima
de los dioses y robar el fuego y dotar al hombre de conciencia, de sabiduría. Y como el padre que es, porque además la figura prometeica es la del padre modelo, el padre asume su responsabilidad y asume su sufrimiento, que es estar durante toda la eternidad amarrado en las montañas y siéndole consumido el hígado día tras día. Pensemos en el hígado como un gran símbolo, el símbolo de las emociones. Todas nuestras emociones desembocan a nivel orgánico en el hígado. ¿Bebemos para qué? Bebemos para olvidar, ¿cierto? O por lo menos es lo que los poetas y los boleros nos dicen. Bebemos para olvidar. ¿Y qué genera el exceso de bebida en nosotros? Un daño progresivo al hígado. Entonces, el hígado es un símbolo importantísimo dentro del mito prometeico, porque Prometeo ha sido condenado a sufrir amarrado a una montaña por haber creado a la humanidad, y él asume su responsabilidad y su sufrimiento. La cara B, lo que hace Shelley, es importantísimo. Le da a Prometeo una nueva cara y piensa y asume la diatriba de decir, ¿y si Prometeo no asume la responsabilidad, qué pasa? Pues bueno, pasa lo que pasa. Frankenstein pasa toda la novela huyendo y no puede escapar realmente. Va al hígado igual. Pero su hígado, que se mantiene preservado, va siendo de alguna forma cargado de toda la desgracia y el sufrimiento que va dejando a su alrededor. Llévalo una vez más a la metáfora comparativa de la realidad social latinoamericana. ¿Qué es lo que suelen hacer los hijos de padres que los abandonaron? Ser un martirio para la humanidad, para la sociedad, ser una carga social. Sin educación, sin forjación, sin responsabilidad, un hijo que ha sido abandonado se puede convertir, lo cual no quiere decir que sea 100% así, pero se puede convertir en un ladrón, en un asesino, en un loco, en un alienado por completo. Leo lo que han puesto por acá en los comentarios. Jonas dice, pues el libro sencillamente me encantó, como dije no había leído la novela y se volvió fácil, es una de mis favoritas de siempre, estaba consciente del mito de Prometeo y creo que lo relacioné de una manera muy de reto hacia Dios, rescato lo que dice de la caja de Pandora, el por qué la esperanza está en la caja y me planteo es la creación de un ser demoníaco, como es llamado en la novela, a manos del hombre, a manos de la creación de Dios. Y me planteo la pregunta, que es un spoiler del mensaje realmente, si somos la viva imagen de Dios, entonces podemos, pero no sabemos hacer lo que él hizo. Y además, el que una abominación exista a manos de su semejante no es más que una creación de Dios igual de semejante a nosotros, los humanos en su sentir. Lo plantea mucho como eso, una gran retativa a Dios, disculpe lo extenso. Evelyn dice, Frankenstein está muy roto para mí, trabaja con las ideas de la convivencia en soledad y como una criatura inocente rechazada por su creador. Trata de encontrar consuelo en otros seres similares a su creador y es rechazado por su apariencia, siendo el miedo a lo desconocido diferente. Aprende rápidamente que va a ser repudiado por su aspecto, pero nada puede hacer respecto a este. Aprende a escribir y leer, a hablar a pesar de sus limitaciones. Adquiere una humanización que nos hace empatizar y cuando tiene contacto con el anciano ciego, soy mala con los nombres, perdón, y se apoya en su conocimiento del habla y de lo que aprendió en base a la observación, siente por primera vez compasión y empatía por fin, la cual desaparece y en cuanto los hijos del anciano y la árabe llegan y obviamente se horrorizan. Espero poder arreglar el asunto, pero acciona muy tarde y cuando regresa a la casa descubre que habían huido. Allí la criatura inocente encuentra un sentimiento más poderoso que la curiosidad. El resentimiento, el deseo de la venganza y como su naturaleza se corrompe conforme se abre paso en el mundo hostil a su vista. Valentina.
La criatura tenía mucho que ofrecer, pero nunca se le dio la oportunidad. Evelyn. Se abre su caja de Pandora entonces y libera todo lo negativo hasta que llega la esperanza del monstruo. Y si crean a una compañera, con esa esperanza regresa a su creador buscando que se le dé lo que pide. Jonás, es verdad Dios verlo así. Desde un hijo sin padre, pues sin duda jode bastante asumir el amor absoluto. Y el monstruo de Frankenstein no le gustó el vino cuando lo probó. Yo les voy a pedir, por favor, que las próximas intervenciones que hagan en el chat sea tan exhaustiva en el uso de la gramática como lo hacen para los ensayos. Usen comas, porque si no, no se entiende nada de lo que están diciendo. Aprendan a acentuar las palabras, porque si no, eso les da un valor completamente, un significado completamente distinto al que la palabra tiene. Sean bastante acuciosos con ustedes mismos. Esto de que soy mala para los nombres es que simplemente tienes que trabajar en tu retentiva y poner un poquito más de atención. Graciela, que tienes la mano levantada. Ajá, profe. Bueno, después de que hablamos todo esto de este rechazo que siente Frankenstein, el monstruo de Frankenstein, y toda esta violencia que se desata al no ser aceptado, me pareció muy chévere y una vuelta muy buena en la novela cuando al final, cuando Víctor muere, el monstruo lo visita. El monstruo llega hasta su cuerpo muerto y se despide de su creador. Llora, o sea, sí, exacto, él llora, se siente abatido, dice, hasta aquí llegó mi violencia, ya no va a haber más muerte, ya no va a haber más dolor, yo me retiro y espero morir pronto, porque eso es lo que él también quiere morir, ya no quiere vivir, no, él no ama la vida, no tiene ningún sentido la vida, porque ya el creador, el que le podía dar esa esperanza de tener una pareja, de tener a alguien que lo acompañara, ha muerto. Entonces, ya que hay en la vida que le interese a él, no hay nada. Entonces, esa parte me encantó. De verdad que me encantó. Ese final fue increíble. El final es maravilloso, es maravilloso. Hay algo además que tiene que ver con esto que estás comentando, que es las razones por las que Frankenstein no crea a la novia, no le hace la mujer. Fíjense ustedes, el proceso de pensamiento de Frankenstein se activa en un momento donde el tipo empieza a pensar y a decir, pero esta mujer que yo estoy creando puede ser tan inteligente como lo es él. Y en medio de esa inteligencia puede ser incluso más abominable de lo que es él. Puede ser incluso más cruel de lo que es él. ¿Y qué pasa si esta mujer no lo ama? ¿Qué pasa si lo rechaza? Van a ser dos rechazados por la vida, acabando con la humanidad entera porque son despreciados. Yo tengo un contrato con mi monstruo, pero ella no está consciente de ese trato que yo estoy haciendo con él. Así que el tipo se salva realmente sobre un supuesto, ¿no? Asumiendo por primera vez en toda la novela, por primera vez, un acto responsable. ¿Sabes? Por primera vez. El tipo ha entregado a la familia entera la muerte, o sea, escapando él de su propia responsabilidad y por primera vez dice, oye, yo no debería hacer esto. Más allá de todas las consecuencias que esto me puede tener, yo no lo debería hacer realmente, porque, oye, yo creo que esto va a ser peor. Si lo hago, va a ser peor. Paula. Perdón por intervenir tanto, pero es que también se me olvidó decir algo, que al final, o sea, al final de toda la lectura, pues siempre la primera vez que lo leí ya estaba del lado del monstruo. Y ahorita pues me resaltó esto de que Frankenstein la verdad es que es bastante elusivo de sus problemas y que aún así sabiendo que la criatura lo persigue, se casa y sabiendo que él dijo que lo iba a castigar cuando se casara, igual lo hace. Pero en fin, lo que quería decir era que la criatura es incluso para mí más humana que el Frankenstein como tal. O sea, es más activa, es más noble, es más sentimental. Y a pesar de que hace, o sea, obviamente hace cosas malas, mata, tiene excesos de ira, no sé, también es como más humana, sí, me parece, que el Frankenstein como tal. Sí. A ver, ¿quién más quiere comentar algo?
Víctor es un personaje muy horrible. Es tan difícil de empatizar con él cuando es tan cobarde. Quizás Mari hace esto a propósito para generar mayor empatía con el monstruo. Hay algo interesante que tiene que ver. Fíjense que es una novela absolutamente masculina. Absolutamente masculina. Sus personajes principales son masculinos. Cuando se presenta la posibilidad de la creación de una mujer, no se da esa creación. Y está escrita por una mujer. Eso es un detalle maravilloso. Eso es un detalle increíble porque hace una lectura realmente muy acertada de cierto comportamiento masculino que ha trascendido 200 años después. O sea, está tan actual la novela de Frankenstein, el comportamiento de Víctor Frankenstein como el padre vacío. Está tan presente a 200 años de distancia, que ahí es donde deriva la grandeza de la novela, ¿no? Así como pueden encontrarse con novelas escritas por hombres que hablan acerca de personajes femeninos. Un poco lo que genera una balanza y una equidad interpretativa sobre lo que es la dualidad masculino-femenina, que sin lugar a dudas es simbiótica. No se puede separar una cuestión de otra. Leonora Carrington, que era una artista mexicana, bueno, no mexicana, pero sí radicada en México, decía que ella daba por hecho la igualdad entre hombres y mujeres. Por eso es que la discusión tan presente hoy en día en nuestro terreno, en nuestra vida y en nuestro contexto social, tiende por desvirtuar esa equidad que existe entre el hombre y la mujer. Lo que pasa es que hay un resentimiento muy grande, porque no se puede negar el rechazo histórico que se le ha hecho a la mujer. Incluso los griegos mismos, digamos, son los grandes responsables de este fallo. Los griegos nunca nombran a las mujeres. Asumían a las mujeres como algo sin nombrar. O sea, se preservan los nombres masculinos en la historia y las mujeres no tenían nombre. No existían las mujeres. Una sociedad absolutamente machista, la griega, que es la que hemos heredado a través del pensamiento occidental. Pero por supuesto, la literatura viene a recordarnos un poco cómo funcionamos. Simplemente no podemos dejar de lado una cosa para preponderar a otra. Tiene que existir la equidad. Pero a mí me pasa algo que tiene que ver justamente con la venganza femenina, que la venganza femenina puede ser igual de equiparable a la del rechazo que se genera en el monstruo para atacar a su padre, ¿no? Puede ser igual de violenta que la masculina. Y hay que saber sopesar eso. Jonás hace una pregunta. Víctor es un personaje muy horrible, es tan difícil de empatizar con él cuando es tan cobarde. Quizás Mari hace esto a propósito para generar mayor empatía con el monstruo. ¿O a qué cree que se deba esto? Bueno, creo que lo que acabo de comentar un poco responde a esa pregunta. ¿Quién más quiere comentar algo? A ver. Nada más los que hablaron leyeron la novela, los que escribieron. Van a raspar todo. Ok, fíjense que hay algo interesante acá con relación a lo que hemos venido leyendo. La semana que viene vamos a discutir sobre Fausto. Yo quisiera que ustedes, esta tercera lectura, esta cuarta lectura, ya que hemos indagado sobre el mito, la leyenda del golem, sobre el mito hebreo y sobre el mito de Frankenstein sustentado en el mito de Prometeo, que pongan especial atención a cómo funcionan estos mitos dentro del Fausto, porque no son inseparables.
y no están disociados, van de la mano. Se van a dar cuenta cuando lean que hay una nueva visión acerca de esto que hemos estado conversando a lo largo de estas semanas, también en el Fausto. Lean con mucho interés esto para que quede mucho más claro la revelación de los símbolos y sean ustedes mismos acaso quienes puedan hablar cómo se presentan estos símbolos dentro de la novela y de qué manera les ha resonado a ustedes y de qué manera sigue estando presente el mito de Fausto dentro de nuestro presente. Pues nada, si no tienen más nada que decir, pues ha sido la clase, hemos llegado al final de la clase. Una pregunta, ¿vamos a leer el Fausto completo? Porque es hiper largo. Sí, vamos a leer el Fausto completo. Yo también estaba pensando lo mismo. Yo les iba a llorando internamente. No sé si, o sea, yo tengo aquí el Frankenstein, pero les iba a recomendar, lo que pasa es que no sé si ustedes vieron Escénicas 1 o Escénicas 2, o en qué escénicas vieron o qué escénicas vieron, o si ya lo han leído, y si no lo han leído, pues que se adelante en algún momento al final del semestre a leerlo, para que además a final de semestre, que van a tener frescos todos estos conocimientos, se acerquen al Prometeo encadenado de Esquilo, que digamos es la fuente más directa hacia el mito, y la verdad que se lee bastante rápido. O sea, el Prometeo encadenado de Esquilo lo pueden leer en 40 minutos, de una sola sentada. Y sí, vamos a leer el Fausto completo. Creo que va a ser la lectura larga más rápida que vamos a tener que hacer, porque digamos que la Divina Comedia es un poco larga, no es tan larga, pero es más compleja de leer. Y por eso están dividida en 3 semanas la Divina Comedia, ¿no? Para poder profundizar en los símbolos que la Divina Comedia, en sus 3 etapas, infierno, purgatorio y paraíso, tienen para darnos, ¿no? Lo bueno del Fausto de Goethe es que la composición no es narrativa, sino que es dramática. Es como una obra de teatro. Entonces, en la lectura, la recomendación que yo les hago como hombre de teatro que soy, es que asuman una lectura interpretativa para que sea más cómoda, divertida y sencilla para ustedes. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando lean en voz alta, interpretando los personajes. Que le pongan voz a los personajes, porque va a hacer que se metan más dentro del mundo que el Fausto tiene que entregarles a cada uno de ustedes. Es decir, hagan que la lectura no sea una obligación fastidiosa. Hagan que la lectura sea divertida. Fíjense que igual, hasta el momento, cada una de las lecturas que hemos hecho, la Ilíada, el Golem y Frankenstein, se ha visto recompensada por sus propias participaciones. O sea, todas y cada una de ellas les ha gustado, a excepción de lo que nunca han hablado, que no sé realmente si han leído o no han leído. Pero los que han participado y los que intervienen han dejado saber que les ha ido bien con las lecturas. O sea que finalmente se van a encontrar con historias apasionantes. Se van a encontrar con historias que les van a hablar a ustedes directamente y se van a encontrar con historias que son importantes que conozcan, porque de alguna forma también hacen resonancia en el mundo que ustedes mismos habitan o que hacen para ustedes mismos. Y que esto les funcione a ustedes para aplicarlos en su vida diaria y hacerlos y convertirlos en mejores personas, pues es mayor ganancia que seguir por la vida como unos grandes idiotas, por decirlo de manera bonita. Paula, levanta la mano. Dime, Paula. No sé si me vayan porque mi internet está terrible,
Pero era para comentar, Melian y yo tenemos un grupo por Discord donde o sea, compartimos cosas de las tareas y a veces también hacemos lecturas dramatizadas. Entonces no sé si los demás están interesados en que pase el link y podemos organizar algo y vamos leyendo el Fausto más fácil, más prontamente pues. Pues esta es una excelente idea, que hagan y que organicen una lectura dramatizada entre todos para leer la obra. Van a poder lo podrán hacer en 2 o 3 días, cuando mucho. Es lo que les va a llevar una lectura dramatizada del Fausto, porque seguramente no les va a dar una sola sesión para leer el Fausto entero, pero sí la pueden organizar en 3 partes y va a ser sumamente productivo. A mí me parece estupenda la idea, así que los que se quieran apuntar a eso, bueno, acérquense a Paula y Eliana, que estoy seguro que va a ser mucho más divertido para ustedes y así no se sienten tan inminentemente solos en el acto de la lectura. Bueno, chicos, excelente, pues. Cuídense, pasen una buena semana. Ahorita, entre unos minutos, se les hace llegar el mail con todo el contenido de la clase de hoy para que lo revisen. Todo ese contenido debería ser siempre revisado para la elaboración de los ensayos. No lo pasen por alto, porque sigue siendo material complementario sobre lo que estamos viendo y sobre lo que estamos discutiendo. Así que bueno, nada, cuídense. Nos vemos el miércoles de la semana de arriba y Nilsson retiró la materia. Ok, Angeli, gracias por avisar. Pues nada, cuídense pues, nos vemos la semana que viene. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias.